Acompáñanos en una edición más de Vida en Plenitud con el pastor Evangelista Ayala. Serie El propósito eterno de Dios, y el tema de hoy es los enemigos del propósito y 3 principios para caminar en ese propósito. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Dios no hace algo para inventar, para entretener o para probar. Lo que Dios hizo, lo hizo con intención. Amén, iglesia. ¿Qué es propósito? Propósito es la intención con la cual algo fue dado o entregado. Es decir, Dios te dice: tú vas a ser pastor, tú vas a ser un empresario. La intención de ese propósito lleva que tú lo realices. Amén, iglesia. Entonces todo lo que Dios crea tiene un propósito. Toda la iglesia levante su mano, bájale un poquito al teclado, diga: todo lo que Dios creó tiene un propósito. ¿Quién cree eso, iglesia? Cuando Dios hizo el Edén y formó al hombre, lo colocó ahí con el propósito de labrar la tierra, producirla, fructificarse, multiplicarse. Porque Dios colocó al hombre en la tierra con un propósito. Adán y Eva eran los administradores del propósito de Dios en la tierra. Eran los mayordomos a quien Dios les había confiado el propósito eterno. Dios llama a una persona, le asigna algo y Dios lo coloca como administrador, como mayordomo de eso que Dios le entregó. ¿Me dice amén? Yo soy pastor, ese es mi propósito y Dios espera que yo lo realice, y soy el administrador de ello, y por casi 20 años lo he hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Antes de hablarle de 3 principios acerca de lo que es el propósito de Dios, de cómo caminar en el propósito de Dios, quiero hablarle de los enemigos del propósito. En primer lugar, el primer enemigo del propósito de Dios con tu vida es la incertidumbre. Levante su mano y diga: la incertidumbre. En el actual momento que vive el país, hay gente que no sabe qué hacer. No sabe qué va a pasar mañana. Tiene mucha inseguridad, tiene incertidumbres. Y dice, como decía alguien por allí: no sé qué va a pasar, si esto o lo otro, puede que sí, puede que no. Lo más seguro es que quién sabe. Gente con una incertidumbre de que no sabe qué va a hacer con su vida, con un país que la persona no sabe qué va a suceder, y eso crea un enemigo espiritual que lo quiere sacar del propósito. Incertidumbre es estar vagando en 2 pensamientos. Es decir, por un lado pienso que Dios está conmigo, y por otro lado me golpea la crisis y me afecta. 2 pensamientos significa que hoy estoy creyendo todo, fe, pero mañana me siento desanimado. Porque hay 2 pensamientos, que significa que hay incertidumbre en la vida de una persona. Ese enemigo de estar vagando en 2 pensamientos, no queda otra cosa, como dijo Elías al pueblo de Israel: ¿por qué
claudicáis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, pues váyanse. Pero decidan a quién van a seguir. Pero no pueden estar en dos pensamientos. Tenemos que afirmar mi pensamiento en Cristo Jesús, Dios nuestro. Él es tu Salvador, tu ayudador. Él está contigo, no te va a dejar. Así que el enemigo, diga conmigo, incertidumbre. No, pero yo sé que usted no ha almorzado. Diga, incertidumbre fuera de mi vida. Diga, dos pensamientos fuera de mi vida. Y digo, afirmo mi vida en Cristo Jesús. La incertidumbre detiene el progreso, porque la persona no sabe qué hacer. Abro el negocio o lo cierro. Me voy o me quedo. Estudio o no estudio. Sirvo o no sirvo. Entonces lo tiene detenido, paralizado. Está ahí. Porque en la incertidumbre, el estar vagando en dos pensamientos, ni avanzo, ni retrocedo, y el enemigo está ganando terreno. Enemigo número 2, la necesidad. Es un enemigo del propósito. ¿Por qué? Porque la necesidad, escúcheme bien, no es una circunstancia para huir, sino para ver la gloria de Dios, para ver su provisión milagrosa. Porque donde hay una necesidad, hay un Dios que la suple. ¿Cuántos dicen amén? Tu necesidad no es tu prioridad. Tu prioridad es Dios que suple tu necesidad. Alguien dice amén, iglesia. Usted no va detrás de la necesidad, usted va detrás del Dios que le va supliendo hoy y mañana. Escúcheme bien, hay gente que la necesidad va adelante y él va detrás. Dios dice, yo iré delante de ti. Es Dios el que va adelante, no es la necesidad la que va adelante. Se convierte en un enemigo porque me saca del propósito. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá. Quiere decir que para que esto Dios supla, no tiene que existir. Aló, iglesia. Para que esto llegue, no tiene que existir. Alguien dice amén. Dios no va a suplir algo que ya está. Dios va a suplir es algo que todavía no ha llegado. Dios te está diciendo, te voy a suplir. No ha llegado el lunes, pero cuando llegue ya está la harina, ya está el empleo, ya está el negocio, ya está la mercancía, ya está la materia prima. El lunes usted empieza hoy y mañana, y Dios dice, yo te suplo mañana. Y si lees mañana, Dios te vuelve a decir, yo te suplo. Dios ya suplió mañana. Escúcheme. Dios provee en un tiempo presente. Él te dice, hoy tienes necesidad, tome. Mañana Dios dice, tome. Porque la provisión de Dios, Él la suple en un estado presente. Hoy mismo recibirás una buena noticia. Esta misma semana Dios suplirá. Diga aleluya, iglesia. Entonces, ¿cuál es el enemigo número 2? Diga la necesidad. La necesidad es algo que Dios suple. No es algo, escúcheme bien, iglesia, no es algo que me dirige la necesidad. Es algo que me muestra que Dios va a suplir. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Porque cada situación necesita una revelación. Yo no puedo vivir con la misma fe que tenía hace 4 años, porque con la fe que usted tenía le llegaba el pan, pero ahora usted dice ya no alcanza, ya no es lo mismo. Antes me alcanzaba, ahora no. Pero es que esa era una fe suficiente para hace 5 años. La fe que usted necesita hoy, que yo necesito hoy, tiene que ser un poco más arriba.
Alguien dice amén. Por eso cada situación necesita una revelación. Señor, ¿cómo me muevo en este tiempo? ¿Cómo resuelvo en este tiempo? Y usted clama. Amén, iglesia. Dile que tiene a su lado: tienes que buscar una revelación para este tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No todo se enfrenta con lo mismo de ayer. La situación de ayer es diferente a la de hoy. La razón de la inflación es para que nosotros vayamos a un nivel mayor de gloria. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Las pruebas de hoy son de mayor calibre y necesita un creyente que tenga buen calibre espiritual. Ya no es la oración sencilla y corta que yo hacía hace 5 años, donde decía: Dios, tú me vas a bendecir hoy. No, ahora cuando usted dice Dios me va a bendecir y nada pasa, porque hoy tienes que decir: hoy Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Tu oración tiene que ser más larga, tu oración tiene que ser más profunda, tu fe tiene que ir un poco más arriba, porque cada situación me revela algo de lo que yo tengo que hacer. No puedo vivir de la misma oración de ayer, de los 5 minutos que oraba. Y quiero que con 5 minutos, así como Dios me suplió hace 4 años, lo haga hoy. Dile que tiene a su lado: mire, hermano querido, lo que Dios te dice hoy, mire, párate más temprano, ora un poquito más, clama un poquito más. Estoy aumentando tu oración, estoy aumentando tu fe, para que veas que yo te llevo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Yo necesito aumentar. Toque 2 personas y dígale: tú necesitas aumentar tu fe. Dios necesita una iglesia más fortalecida. Necesita una iglesia con más fe. Necesita una iglesia más ungida. Necesita una iglesia con más fuego. Necesita una iglesia que vea la gloria de Dios en este tiempo. Ese enemigo de la necesidad ha sacado del propósito a mucha gente. Los ha sacado. No, yo tengo que comer. No, yo tengo que pensar en mis hijos. Y botan todo, botan casa, regalan carros, regalan televisores, regalan todo que les costó por un papelito verde. ¿Cuáles son los enemigos del propósito? La incertidumbre y la necesidad. Dile que tiene a su lado: tu necesidad no es tu prioridad. Dios es tu prioridad. Por eso dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el enemigo número 3 es el miedo. El miedo viene de nuestra humanidad. Y la humanidad responde a las circunstancias. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Es decir, el miedo viene de la humanidad. Cuando veo lo que está pasando, respondo con mi humanidad y respondo con miedo. Pero la espiritualidad responde con fe. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el miedo viene de nuestra humanidad. Y cuando respondo con mi humanidad, respondo con miedo, respondo con incertidumbre, respondo y digo: esto se acabó, mejor voy a cerrar, ya no compro más, ya no vendo más, porque el miedo viene de la humanidad y respondo es con mi humanidad. Pero el Hijo de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios que está aquí, responde con espiritualidad. Al miedo le dice: sal fuera de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Mi casa, mi empleo, mi negocio está bajo el poder de la oración y bajo la sangre del Cordero. Porque aunque el miedo viene a tocar mi humanidad, lo que toca es mi espiritualidad. Usted puede contrarrestar el miedo con la espiritualidad. El miedo ha sacado a la gente del propósito. No, pastor, yo coordinador. No, pastor. No, déjeme ahí donde estoy. Yo soy ahí nada más. Hasta ahí. No. Miedo a seguir caminando en el propósito. Miedo a que está lloviendo y cómo se va a ir.
la humanidad le dice, cuando responde, ¿no? Viene el miedo y la humanidad responde. Dice, vete, acaba con todo, ciérralo. Pero el que responde con espiritualidad dice, yo sé que veré la gloria de Dios. Esto que está pasando no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. La gente que responde con espiritualidad al miedo le responde con intercesión, con guerra espiritual, con hablar en lengua, le responde con cánticos de alabanza, le responde con ministerio, le responde con servicio. Saca el hombre interior del espíritu y dígale al miedo, sal fuera de mi vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Esos tres enemigos quieren sacarlo del propósito. El enemigo, en cuanto, escúcheme, el propósito del enemigo es sacarte a ti del suyo. Él quiere sacarte a ti. El diablo es diablo porque se salió del propósito. Antes era ángel, era el ángel Luzbel, pero se salió del propósito y ahora le dicen Satanás, el cachudo, el diablo, el engañador, el acusador, porque el diablo es diablo porque se salió del propósito. El diablo, el propósito de él es sacarte a ti del tuyo. Él quiere que yo no sea pastor. Desde hace 20 años no lo ha logrado, ni lo logrará. Si usted es coordinador y va caminando, si usted va caminando hacia arriba, usted no permita que el diablo lo saque del propósito, porque él quiere sacar a los que están, porque el que no está quiere sacar a los que están. Aló, iglesia. Esos tres enemigos. Ahora, anote estos tres principios para caminar en el propósito. 1, el propósito de Dios es tu herencia. Y la herencia en el propósito no es algo físico inicialmente, es algo espiritual. Tú no lo ves, tú lo recibes. ¿Alguien dice amén? Escúcheme, solo es físico hasta que tú comienzas a hacerlo. Primero, el propósito de Dios es tu herencia, es lo que Dios tiene para ti. Y si tú lo recibes, ese será tu progreso y tu prosperidad. Alguien dice amén. Escúcheme, levánteme su mano y reciba esta palabra. Levante su mano, iglesia. La gente que camina en el propósito está protegido. Dios le asigna un ángel y le dice, él está y ella está caminando en mi propósito. Que nadie lo detenga. Dile al diablo que no lo puede tocar. Dile que no puede dañar sus hijos. Dile que no puede dañar su economía, porque el que camina en el propósito le es asignado un ángel que lo guarda de día y de noche. Alguien dice amén, iglesia. La herencia no es algo físico, espiritualmente. Solo hasta que usted lo conoce y lo practica. Pero ¿cómo viene ese propósito? Anote, por favor. 1, viene por medio de una palabra. Y la palabra primero es espiritual, no es algo tangible. ¿Alguien dice amén? Dios te dice, tú vas a ser un profesional en la medicina. Tú vas a ser un pastor, un empresario. Lo primero que vino, el propósito vino a través de una ¿qué? Palabra. Y la palabra es intangible. Es simplemente una palabra que vino de parte de Dios, pero tiene un contenido de su propósito. Muchos, la palabra solo se materializa cuando usted la practica. Entonces, ¿cómo viene el propósito de Dios a una persona? Por medio de una palabra. ¿A cuántos Dios le ha dado una palabra? Usted tiene una palabra, tiene que trabajar la palabra. Porque Dios le dijo, aquí está. Ahora comience a caminar, comienza a estudiar, comienza a buscar local, comienza a pastorear, comienza a hacer lo que yo te he mandado a hacer. Porque una palabra de Dios equivale a una promesa de Dios para tu vida.
Escúcheme bien, la palabra es la garantía de Dios que lo hará sobre tu casa. Esa es la garantía. Su palabra es tu garantía y la mía. Dios te dijo a ti: yo voy a hacer contigo tal cosa. Él está tomando su nombre, su palabra es una promesa y Él está involucrado en hacerlo. Dos, el propósito viene por medio de una voz directa de Dios, a través de Él mismo o a través de una persona. La persona que oye a Dios tiene su oído conectado con el cielo y no con la tierra. Escucha las cosas de arriba y no las de abajo. No escucha las noticias, no escucha lo que dicen. Ella o él tiene su oído conectado al cielo, esperando la voz de la dirección, esperando la voz del propósito. Porque la gente que quiere escuchar a Dios tiene que estar conectado su oído con el cielo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? No oye lo que la gente dice, oye lo que Dios está hablando ahora. Es que por ahí dicen lo que viene, es que están diciendo que van a hacer, es que alguien me llamó y me dijo, es que alguien. No escucha a la gente, es la persona que tiene su oído abierto, esperando una dirección de Dios divina. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios usa una de sus facetas para manifestarse a través del oído, lo hace con la gente que le va a escuchar. Y en tercer lugar, Dios trae el propósito a través de un sentir en el espíritu, a través de la palabra, a través del oír y a través del sentir. Esto se llama percepción espiritual. Es el término en el hebreo que utilizó Elías para decir: una lluvia se oye. Lo que él decía, la percibo. Yo no veo nada, pero hay algo aquí que me dice que está a punto de cesar el problema, que está a punto de que Venezuela va a cambiar. Elías decía: los cielos están azules y 3 años a 3 años y medio no ha llovido, pero hay algo aquí adentro que me dice que va a caer un palo de agua. Hay algo que me dice que viene mi casa, que viene mi carro. Hay algo aquí adentro que Dios me va a usar, que Dios me va a ungir. Yo no sé, pero tengo una percepción espiritual aquí adentro. Escúcheme bien, no afuera, aquí adentro. No en las circunstancias, sino aquí adentro. Y lo que está aquí adentro, no en la mente. La mente está hoy y mañana no está, pero en el espíritu está hoy, está mañana y está pasado mañana. Por eso Dios no habla a la mente, Dios habla al corazón. Dios te da a conocer su propósito. Diga: una palabra, una voz y un sentir. No se vaya por lo que otros o noticias o nada. Dios te va a hablar a ti. No te adelantes, espera el sentir, la voz o la palabra. No deje que la necesidad te guíe, tú guías tu necesidad. Vente por aquí. Hoy vamos a la iglesia porque vamos a recibir la palabra para que llegue la bendición. No es usted la que me lleva y me saca del domingo del culto para llevarme a otro lugar. No. Yo voy primero a la iglesia porque después recibo una palabra y llegará la bendición de Dios sobre mi vida. Entonces el primer principio. El segundo es que el propósito es asignado, no es seleccionado por el hombre. Escúcheme, iglesia. La Biblia dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él pesa sus caminos. La Biblia dice: del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El propósito es algo asignado, no seleccionado por el hombre. Tú tienes que preguntarle a Dios si lo que vas a hacer es de Él. ¿Alguien dice aleluya? Por eso, escúcheme bien, cuando una persona descubre su propósito y camina, el Espíritu Santo le es asignado. ¿Qué fue lo que dije, iglesia?
Cuando usted descubre su propósito por la palabra, por el oír, por el sentir, y se introduce en él, el Espíritu te es asignado. El Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: Él os guiará a toda verdad y les enseñará las cosas. ¿Para qué Dios da el Espíritu si uno no va a caminar en su voluntad? Cuando usted entra en el propósito, Dios te asigna su Espíritu, porque nadie desarrolla el propósito de Dios sin el Espíritu de Dios, porque es el que guía toda verdad, es el que te habla, el que te dirige. Alguien dice aleluya. Por el Espíritu de Dios fue que Jesús desarrolló el ministerio. Fue por el Espíritu que echó fuera demonios, sanó enfermos y cumplió la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Por eso es importante eso. El Espíritu de Dios te va a dar el poder para desarrollar el propósito. Y el poder es la habilidad sobrenatural para hacer algo de parte de Dios, mi hermano. Es decir, tú tan solo tienes una palabra, tú tan solo tienes una voz, tú tan solo tienes un sentir, pero usted le dice a Dios: yo quiero caminar en tu propósito, y Dios le envía su Espíritu para que te aliente y te ayude, para que te guíe a toda verdad, para que te levante y te diga: camina, que yo estoy dentro de ti. Hay mucha gente que le falta la guía del Espíritu para que dejen del miedo y no abandonen el barco. Es necesario, escúcheme bien, iglesia, que usted pueda comprender que el Dios del cielo quiere mostrarte tu propósito. La asignación de Dios para una persona será su prosperidad y su progreso, sin importar lo que las circunstancias digan o muestren, o lo que otros digan o hablen. Usted debe saber que caminar en el propósito será tu prosperidad y tu progreso. Y caminar en ese propósito te protege. Viene el enemigo, no le puede hacer daño. Caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a él no llegará, porque el que camina en el propósito está protegido. Por eso a Elías no le faltó nada. Estaba viviendo la sequía como el pueblo de Israel, sin agua, sin comida, sin nada. Pero Dios siempre decía: ve donde de una viuda, come allí, te voy a enviar un cuervo. Porque cuando caminamos en el propósito, estamos protegidos y tenemos nuestra bendición. De algún lado Dios mandará un cuervo, de algún lado Dios nos proveerá. Pero el que camina en el propósito, le llega algo por aquí, le llega algo por allá. En la noche, en el día, en la tarde, Dios te sorprende a través de gente. El tercer principio para caminar en el propósito es saber quién eres en Cristo Jesús. Levante la mano los que saben quiénes son en Cristo Jesús. Una cosa es cómo usted se sienta y otra cosa es cómo usted es. No lo define lo que siente, sino lo que es. Escúcheme, iglesia. Cuando hablamos de quién soy yo en Dios, lo que usted es en Dios determinará el tamaño de tu bendición. Va a determinar cuánta bendición va a llegar sobre tu vida. Porque Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos. Dios no tiene bastardo, Dios tiene hijo. Y un hijo tiene quien lo defienda, tiene quien le provee. No es huérfano en la tierra, tiene un protector divino. Escúcheme, iglesia, ese principio para caminar en el propósito, saber quién soy, tiene que ver con identidad. Y toda identidad, la identidad es un estado progresivo en la vida de un creyente. Eso es como en cualquier nación o algunas naciones. Para tener ciudadanía, identidad, tiene que pasar un proceso. ¿Alguien dice amén, iglesia? Por eso es necesario que usted pueda comprender. Diga: ¿quién soy en Cristo?
determina mis bendiciones. Saber quién eres, identidad. Cada día yo debo saber quién soy en Cristo. Amén, iglesia. Su identidad no la define el diablo, la define Dios. No la define un hombre, no la define una persona. Tu identidad la define Dios. Y Dios te dice a ti, como le dijo a Israel: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es tu identidad. No le creas al diablo que usted está derrotado. El que está derrotado es él. No le creas que usted anda perdido en el espacio. El que te perdió el propósito fue él. Por eso es diablo, porque se salió del propósito. No le creas. No le creas que todo se acabó. Dile al diablo: yo soy un hijo de Cristo. Yo soy hijo o hija del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona no sabe quién es, siempre le dará la razón al diablo. Sí, sí es verdad, yo no sirvo para nada, sí es verdad. Yo soy una cucaracha, serás tú. Pero yo no. Dile que esté a su lado: ni tú ni yo. Hay gente que dice: yo no sirvo para nada, yo no soy bueno para esto, yo no sé ni para qué soy bueno, y no sé si soy bueno. No le creas al diablo, él no define tu identidad. Las circunstancias no definen tu identidad. La prueba no define tu identidad. Tu identidad proviene del Cristo de la gloria. Ese es el título más alto que tiene un creyente: ser hijo legítimo de Dios aquí en la tierra. En Venezuela hay una crisis, pero aquí están los hijos legítimos, los que tenemos identidad. Y el que tiene identidad y cree que es hijo, tiene salud, tiene provisión, tiene bendición, nada le falta. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están las hijas? Que dé un grito de guerra a ese hijo, que el diablo lo escuche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El diablo tiene un propósito, y es robarte el tuyo. No le dé el gusto. Si Dios te llamó, sigue adelante. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, y por las aguas no te anegarán. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A toda gloria a Dios. Cuando Jesús pedía algo, lo pedía como hijo. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Padre, perdónalos. Padre, sánalo. Jesús pedía como hijo, porque cuando se pide como hijo, se está reconociendo un padre. Cuando se pide como hijo, se pide desde la perspectiva de identidad. Cuando Jesús decía padre, cuando usted dice padre, está diciendo que usted es. Que usted es. Que usted es. Cuando usted dice padre, está diciendo que es hijo. Diga aleluya. Porque Jesús sabía quién era. El hijo pródigo dijo: en la casa de mí. ¿En la casa de qué? Él no dijo en la casa de ese señor, en la casa del que está allá. Él dijo: en la casa de mi padre. Porque él estaba diciendo: aunque estoy hoy aquí con los cerdos, cochinos, marranos, puercos, como usted quiera llamarle, y estoy comiendo allí de las algarrobas, mi condición no cambia mi posición. Él dijo: en la casa de mi
Padre, estoy aquí, estoy tal vez pasando hambre, estoy tal vez haciendo incorrecto, porque él se salió del propósito y estaba comiendo lo que no debía comer y estaba donde no debía estar, pero todavía reconocía su identidad y decía: en la casa de mí, en la casa de mí. Alguien puede tener una necesidad hoy, alguien puede estar haciendo hasta lo incorrecto, pero quiero decirte algo en esta hora: tú tienes una identidad, y la droga no lo define, y la circunstancia no lo define, y el problema no lo define Dios. Y Dios dijo: son mis hijos. El cuarto principio: todo propósito está conectado a la expansión del reino. Buscar el reino incluye la salvación de las almas. Escúcheme, iglesia. La salvación, cuando Dios trae la salvación, trae tu asignación. La salvación trae un combo: vida eterna, hijo, provisión y asignación. El propósito de la salvación es traerte tu asignación. Y la primera asignación que está pegada a la conversión es la evangelización. Vuelvo a repetir, la iglesia. La primera asignación que está pegada a la salvación es la evangelización. Lo que Dios te quiere decir a ti y a mí es que en el momento que recibiste a Cristo, estás listo para ganar a otros para el Señor. Porque todo propósito está conectado a la expansión del reino. Es decir, tú tienes que hacerte una pregunta como hijo, como hija: ¿en qué contribuye lo que yo estoy haciendo para la obra de Dios? En profesional, en finanza, en predicar, en orar, en interceder. ¿En qué el propósito tuyo está conectado a la salvación de las almas, a la expansión del reino? Es decir, una señal de que usted está en el propósito de Dios es que lo que haces está afectando para bien el reino. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Hay algo que usted está haciendo que contribuye a la expansión del reino. Pero debes creer esto: todo propósito de Dios con un hombre está conectado con la expansión del evangelio de Jesucristo. Todo lo que Dios te dé incluye para el propósito eterno de Dios. Una casa para una célula, una casa para una casa de paz, un carro para darle la cola a los hermanos. Alguien dice amén, iglesia. Una empresa para darle empleo a los hermanos, pero en algo debe beneficiar la extensión del reino. Alguien dice amén a esto, iglesia. La gente que decide entrar en el propósito y está enferma será sana. Pero permítame agregarle un poco más de extensión a la palabra que Dios me dio. Si alguien está enfermo, es para que entre en el propósito de Dios. No venga solo por su salud, venga porque es el medio que Dios usó para meterte en el propósito. Por eso es que Elías no se enfermó, no aguantó hambre, porque el que está dentro del propósito está protegido. Hay cosas que nos pasan porque estamos fuera del propósito. Y aún así no queremos caminar como Dios quiere que caminemos. Solo queremos que Él nos bendiga. Pero yo quiero decirle hoy que si alguien sabe que no está caminando con Dios como debe ser, y caminando en el propósito y haciendo lo que debe ser, y está enfermo, esta palabra es para ti. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón, queremos que repitas esta oración con nosotros. Señor Jesús, te acepto en mi corazón
como el único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, entra en mi casa y entra en mi familia. A partir de hoy, soy una nueva criatura, soy un hijo tuyo y a partir de este momento recibo todas tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Si tú has repetido esta oración con nosotros queremos invitarte para que nos sigas visitando a través de nuestras redes sociales en la página www.Iglesia Cuadrangular en Cagua o suscribirte a través de nuestro canal en YouTube, Pastor Evangelista Ayala. Dios te bendiga.